Cineforo, que se llevó a cabo el día viernes 29 de marzo, se desarrollaron 3 actividades de intervención con el fin de generar un ambiente integrativo entre la comunidad piloto y cada uno de los asistentes al Cineforo. La población beneficiada fue alrededor de 20 a 30 personas de la comunidad piloto, quienes antes, durante y después del foro nos permitieron conocer su opinión acerca de la actividad realizada. Teniendo en cuenta la sociedad actual de consumo masivo, encontramos dos problemáticas. La primera es que evidentemente estamos acabando con nuestros recursos naturales que permiten la conservación de la vida dentro del ecosistema. Y segundo, que dentro de la comunidad piloto no se tiene la integración correcta desde cada una de las disciplinas para trabajar en dichas problemáticas que son presentadas en los espacios de Cineforo, las cuales invitan a la población a generar cambios pequeños que en comunidad pueden traer grandes beneficios. En cuanto a nuestros objetivos, decidimos plantearnos 3. El primero de estos es proporcionar un espacio de reflexión para el descubrimiento e interiorización de algunas realidades. El segundo es concientizar mediante el diálogo y la estimulación de la expresión las emociones suscitadas y las ideas sugeridas para explorar la sociedad y a nosotros mismos. Y finalmente es lograr vincular los diferentes programas de la universidad desde cada una de las disciplinas para el desarrollo de proyectos que den solución a las problemáticas planteadas en los foros. Actividad rompehielos. Se realizó antes de que iniciara la presentación del corto con el fin de generar un ambiente cómodo para cada uno de los asistentes por medio de la estimulación de la creatividad y la participación. Nuestra actividad se llamó ¿Qué pasaría si? Y para esta realizamos una mesa redonda donde se rotó de manera organizada una pelota. Allí hicimos una serie de preguntas que generalmente no solemos hacernos acerca de qué pasaría si ocurre un suceso en particular en el planeta en que vivimos. Adicionalmente, decidimos explotar toda la creatividad de nuestros participantes. Es por esto que ellos decidieron contestarnos con algunos acentos específicos. ¿Qué pasaría si el sol, exactamente en este momento o el día de mañana 10 de la mañana, el sol dejara de alumbrar? ¿Tú qué crees que pasaría? No, yo creo que lo que pasaría si el sol deja de alumbrar es que la vida se acaba instantáneamente, en un puff. Todos nos iríamos volando del planeta. Pues su merced, si el agua del mar dejara de ser salada y empezara a ser dulce, yo empezaría a hacer muchos postres, lo repartiría por todo Colombia, por todo el mundo. Actividad central. Posteriormente se procedió a la presentación de los cortos establecidos para la actividad y luego de esto realizamos un foro para socializar lo que percibió la comunidad a partir de la presentación audiovisual. El gran planeta molecular. Teniendo en cuenta que 2 de los cortos presentados hablaban acerca de la función de los organismos celulares dentro del cuerpo humano, el cual está conformado por 37 millones de células que son la unidad de la vida, se le pidió a la audiencia que tomara el papel de una célula y determinara cuál era la función que debía cumplir de manera mancomunada con el resto de las células para el correcto funcionamiento del cuerpo humano, que en este caso era el hogar de dichos organismos. Posteriormente, se le pide a la audiencia que desde su carrera pensara en qué acciones podría desarrollar en conjunto con otras disciplinas para obtener un cambio significativo en la conservación del medio ambiente, que es nuestro hogar, teniendo en cuenta que en el mundo somos más de 7.000 millones de personas que podríamos hacer el cambio con tan solo una acción específica. Déjate volar. Antes de reproducir el corto Loon Dream, se le propuso a los asistentes escoger un nombre de ave. Posteriormente a que fue proyectado el corto, se les hizo una pregunta, y era que si en medio de su cotidianidad como ave, su ecosistema se veía alterado, generando perturbaciones para él y su especie, ¿qué superpoder sostenible se inventaría para salvar el equilibrio? ¿A qué lo mencionas? Cuéntame tu nombre de pájaro. ¿Un cisne? ¿Cisne? ¿Te llamarías cisne? Me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Cómo te llamarías tú? Nombre de pájaro. Yo sería la reina flamenca. Primero mi superpoder sería poder reciclar las cosas tan solo con el tacto, sin pasar tanto tiempo, sino que solo con el tacto poder reciclar cualquier objeto que pueda encontrar. Y mi superpoder sería superguiar. Finalmente, con el objetivo de reflexionar y concluir la actividad de manera dinámica, se construyó el concepto en común de ambiente y sostenibilidad entre todos los asistentes al foro.
Mi parte de la historia fue una actividad que por medio de recursos audiovisuales le permitió a cada uno de los asistentes que trabajara en conjunto para crear coherentemente el concepto de ambiente y desarrollo sostenible. La persona número 1 iniciaba la historia con una frase que le facilitara a la siguiente persona seguir su historia encaminada a establecer el objetivo propuesto. Se despertó. Todo era una pesadilla. Entonces, Fermín comienza por su casa y siembra una huerta. Como parte de la comunidad piloto, creemos que cualquier cambio parte de la educación y de las enseñanzas que obtenemos a lo largo de nuestra vida. Es por esto que consideramos importante que desde la academia se incentiven este tipo de actividades que nos permitan reconocer la importancia de cada uno de nuestros actos como agentes que pueden contribuir significativamente a la disminución de la huella ecológica con el fin de detener la pérdida de biodiversidad y de esta manera preservar el equilibrio ecológico y sistémico, donde trabajando mancomunadamente por medio de pequeños actos logremos grandes resultados. Por medio de nuestra intervención en la actividad Cortos pero Sabrosos, conseguimos que más personas que hacen parte de la comunidad piloto conozcan de las actividades que realiza el Sistema de Gestión Ambiental, las cuales son proyectos que buscan dar a conocer la problemática ecológica actual de manera dinámica, incentivando el pensamiento local para generar cambios globales. Teniendo en cuenta a Augusto Ángel Maya, podemos destacar 3 aspectos fundamentales. El primero es que la sociedad y el ecosistema son 2 formas distintas de ser naturaleza. Por otra parte, encontramos que el futuro ambiental de la humanidad hay que construirlo mediante una profunda transformación de la cultura. Y finalmente, que el estudio de lo ambiental requiere de miradas propositivas, profundas y serias que pongan en tensión nuestro pensamiento y nuestro actuar en relación con los ecosistemas.